¿Qué tal? ¿Cómo están? Iba a decir buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. ¿Por qué? Por la inercia. Llevo ya casi un año y medio presentando la redacción abierta de la tarde y, sin embargo, son, como verán ustedes, las 12:30 pasadas un poquito de la mañana en la península, las 11:30 en las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas. Estamos, como podrán ustedes comprobar, empezando esta nueva redacción abierta matutina. Intereconomía amplía su horario de emisión y todos los días, a partir de hoy mismo, lunes 28 de febrero, van a estar ustedes acompañados por Intereconomía, por esta redacción abierta de la mañana. Si ustedes tienen a bien, vamos a estar juntos desde las 12:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. De manera que, ya lo saben, quedan avisados. Si ustedes disfrutaron con la redacción abierta de la tarde, continuará estando, incluso en mejores manos, las de mi compañero Javier Torres García, todos los días a la misma hora, desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30, la redacción abierta de la tarde con Javi Torres, y desde las 12:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde estará Rafa Núñez Huesca, que soy yo, que es un servidor, para servirles a Dios y a usted, como se solía decir. Vamos a abrir ya el plano para que mi compañera Raquel pueda, en fin, que conozca, y todos ustedes también, a mi amigo ya, Fernando López Mirones. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, no. Bueno, sí, a partir de las 12 ya es buenas tardes. No se sabe, eso no está claro. No está claro. Para mucha gente es después de comer. Solo se pueden dar ustedes las buenas tardes si es después de comer. Sea como fuere, ya saben, quedan avisados. Desde hoy, lunes 28, Intereconomía amplía su programación y a partir de las 12:30, hoy, mañana, pasado, al otro y ad infinitum estarán ustedes conectados con esta casa. A Fernando López Mirones lo conocen porque las últimas semanas ha venido bastante. Tenemos proyectos y sorpresas que estamos pergeñando Fernando y yo. Hoy vamos a hablar de un asunto, en fin, de diferentes asuntos. Saben ustedes que Fernando es biólogo, pero es, y cada vez más, me lo confesaba antes de empezar el programa, un aficionado que, rozando casi la obsesión, porque es un tema que cada vez le interesa más y más, de la antropología y los misterios que están no de la piel hacia afuera, sino de la piel hacia adentro. Y esto estamos hablando de un científico el que, sin embargo, tiene, y me lo confesaba también, ahora hablaremos largo y tendido de eso con él, una visión trascendente de la vida. Es decir, no es una persona que crea que el mundo material es todo y ahí se acaba todo. No, Fernando me decía que él es una persona con una visión trascendente y que es una persona cristiana, creyente. Vamos a hablar con Fernando de eso, pero ya les anuncio. Lo digo porque mucha gente me ha felicitado por las entrevistas y por los testimonios de Fernando durante las últimas semanas. Les aviso que si el trabajo y las opiniones de Fernando les interesan, a partir de ahora lo van a ver bastante e incluso ya les adelanto que tendrá a corto plazo una sección en esta casa, en Intereconomía. Fernando, lo dicho, bienvenido, eres biólogo. Muchas gracias. Pero no solo biólogos, saben ustedes que aquellos hombres del Renacimiento, por ejemplo, Leonardo da Vinci, no voy a comparar a Fernando con Leonardo, obviamente, pero que sepan que Leonardo da Vinci, que era un artista, era sobre todo científico. Era experto en anatomía, en matemáticas, en física y además era un artista de talla universal. Bueno, pues Fernando López Mirones es científico, es biólogo, es un amante de los animales, pero también, y esta es una faceta bastante inédita en este sector científico suyo, es también, como digo, documentalista, es escritor, es guionista y es una persona que maneja y controla el lenguaje audiovisual. Hemos hablado en muchas ocasiones ya de las piezas, Fernando, por las que eres conocido. Iba a decirte, en España y en el extranjero. Yo creo que más en el extranjero que en España, porque las piezas en las que ha participado, los documentales en los que ha participado Fernando, en fin, se emiten en todo el planeta, como por ejemplo en cadenas como la BBC británica y en muchas otras cadenas del mundo anglosajón, ¿no es así? Sí, así es. La vida de un documental de naturaleza y antropología es de unos 25 o 30 años y va dando vueltas por el mundo y lo van emitiendo en las cadenas. Eso ya lo hacen las distribuidoras, ya no es cosa nuestra, pero sí tiene una larguísima vida y muchísima influencia. Por eso a veces la gente dice, bueno, es que un documental es menos impactante que una película de ficción. Bueno, yo creo que no. Porque los documentales, la gente cree en ellos y cuando uno ve algo en un documental, realmente se lo cree, ¿no? Va a misa. Decíamos que
hay películas de ficción y películas documentales. Sin embargo, hay trabajos tuyos en los que se mezclan, ya me te dirás tú en qué porcentaje, los dos formatos, como por ejemplo Guadalquivir, que estuvo nominada a los premios Goya. ¿Guadalquivir es un documental o es una...? Es una película documental. Una película La documental. diferencia grande de la película documental se diferencia de la película de ficción y del reportaje. El reportaje es un producto periodístico de consumo inmediato y más o menos centrado en para un momento determinado. El documental es una película y como tal es universal y tiene un lenguaje que puede ser entendido por cualquier persona de todo el planeta. Lo puede ver una señora de Wisconsin, lo puede ver un niño de Alaska y debe entenderlo igual que cuando uno ve una película de ficción. Por eso es una película y es cine. Fernando es, además de atesorar conocimiento científico y audiovisual, es capaz, es de esas personas que es capaz, hay muchos genios que son incapaces de dar a conocer y de compartir su conocimiento por ciertas limitaciones a la hora de comunicarse. No es el caso de Fernando, que ya ven ustedes que se explica muy bien, es no en vano divulgador y además eres profesor de la Universidad Villanueva, ¿no es así? Sí, del Centro Universitario Villanueva, que pertenece a la Complutense, con alumnos de comunicación audiovisual. Entonces es muy gracioso porque yo soy biólogo y sin embargo profesor de comunicación audiovisual. Entonces esa mezcla de la visión científica mezclada con lo audiovisual a mí me parece fascinante, ¿no? Siempre me gustó. No es contradictorio, como tampoco es contradictorio ser científico y ser creyente. No, en absoluto. Yo no sé por qué se suele decir eso muchas veces. Bueno, es que y yo no lo entiendo, porque es como si, no sé, es como cualquier obra de arte, ¿no? Si uno conoce la vida de Goya, uno no tiene por qué y saber cómo ha pintado el cuadro, qué colores ha utilizado, qué entorno social tenía en ese momento, no significa que el cuadro me guste menos. Es decir, el conocer cómo funciona la naturaleza, la vida, los planetas, los animales desde el principio, cómo fue la evolución, a mí solo me acerca a Dios, ¿no? A mí no me separa de Él en absoluto, ¿no? No sé por qué saber cómo funciona un coche me hace... O sea, el saber... Mucha gente dice, si eres científico y quieres saber cómo funcionan las cosas, eso te separa de un sentimiento. Tanto, la ciencia... Al revés. Se supone que su vocación es, y si no, no lo sería, medir, pesar y hacer de cada uno de los elementos de la naturaleza algo tangible, asible, pesable. Dios ni se puede ver, ni se puede tocar, ni se puede medir. En tanto que esto es así, sería difícil para un científico creer en él. No, a mí sin embargo me parece que cuando te vas acercando hacia eso, lo averiguas mejor. Es como... a ver, es decir, al final, cuando uno va yéndose hacia la célula y acercándose al final de la vida, hay un vacío, hay algo que no se puede explicar de otra manera. Es decir, es como decir, no, es que las meninas se pintó por casualidad. Entonces, cuanto más estudie uno las meninas, debe decir, no, es que cayó pintura del cielo y todo eso se formó ahí, y entonces esto no lo hizo nadie. Esto fue una cosa que ocurrió. Resulta totalmente increíble. O sea, es mucho más fácil cuando vas acercándote, sobre todo cuando vas bajando a la célula, cuando vas bajando a las sustancias, a la química, a cómo se formó el planeta, a la evolución. Al final llega un momento en el que dices, es que es impresionante. O sea, la obra de Goya, Velázquez y Dios está hecha por alguien. Hay un motor previo, ¿no?, que es la causa de todo lo siguiente. Algo puesto encima. También muchas veces cuando hablo, la gente solemos decir los animales, ¿no? Somos un tipo de animal. Somos un animal, digamos, 5.1, con todos los extras. Somos el último modelo de animal, ¿no? Entonces, qué buena claro, metáfora. Entonces, sobre la evolución de todos los animales que existen, hay uno en el que, digamos, la marca ha puesto todos los extras. Y ese de momento somos nosotros. Entonces, ser un animal no es nada malo, no implica nada malo, ni implica no creer en la obra de Dios. O sea, para mí, desde luego, Dios está más en un bosque y en un océano, es donde yo lo encontré y donde yo más lo veo, que en otros lugares, ¿eh? Entonces, no veo la contradicción, no la entiendo nunca. Dices que nosotros seríamos un animal 5.0 con todos los extra. Alguien podría acusarte de especista, que ahora explicaremos qué significa esto de ser un especista. Pero antes decirte, y siguiendo con el asunto de la trascendencia, que mi padre también es científico, mi padre es médico, y él siempre dice que él no tiene la suerte de ser creyente,
Tampoco la mala suerte de ser ateo. Él dice que es escéptico, que algún día espera poder tener la suerte que tenemos los creyentes, pero sí que confiesa que, de la misma manera que tú decías, que a medida que vamos en el microscopio aumentando y llegando a la célula y dentro de la célula que encuentras un espacio, él dice que él en muchas ocasiones ha tenido sobre su cabeza un enorme interrogante, que es cuando se le va la vida, se le escapa la vida a una persona que dice, él dice, en tanto que científico dice, vamos a ver, hasta hace 6 segundos este cuerpo estaba movido por una energía. De 6 segundos a esta parte, esa energía ya no está en el cuerpo, pero a mí me han dicho que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Dónde está esa energía? Esos gramos que se pierden, ¿no? Ha habido algún científico que ha pesado el alma, o sea, hay unos gramos que se pierden, creo que son 16, son muy poquitos. Pero exactamente, un vehículo, ¿no? Se nos estropea el vehículo, uno va al taller, le cambian el carburador y el vehículo vuelve a ser el mismo, ¿no? Sí es cierto que a veces nos ocurre con trasplantes de órganos, pero tu padre es sabio, ahora entiendo por qué tú eres también así. Y efectivamente, ¿qué es lo que ha cambiado si yo ahora a esa persona que ha fallecido le arreglo todo lo que tenía? ¿Por qué no vuelve? Ese punto, para mí, es lo que Dios puso sobre una evolución que además es tan fascinante. Cuanto uno más la estudia, uno más quiere a Dios. Porque dice, madre mía, ¿cómo se organiza esto, ¿no? La complejidad, ¿eh? Sí. También hay, no sé si conoces un libro que se llama, además, coordinado y escrito por científicos norteamericanos, un libro cuyo nombre es El diseño inteligente. Es un libro, como digo, norteamericano, en el que diferentes científicos, sobre todo biólogos, pero también químicos e incluso físicos, todos en un equipo, obviamente sin atender a criterios culturales que tengan que ver con una determinada religión, sino a criterios estrictamente científicos, intentan explicar cómo desde nuestra morfología a nuestra forma de actuar, de operar, de coger herramientas, ha tenido que ser producto necesariamente de un diseño inteligente y superior previo, que no podría entenderse la especie humana y el planeta si antes una inteligencia superior y previa no ha operado diseñando de manera inteligente lo que hoy somos nosotros. Que no podemos ser, estadísticamente, es altísimamente improbable que fuéramos únicamente fruto del azar. Y en tanto que esto es así, decían, es mucho más absurdo pensar desde el punto de vista del ateo que desde el punto de vista del creyente. Sí, efectivamente, es lo que te he dicho, es como pensar que las meninas se pintó solo. No, es que yo no creo en Velázquez. No creo que Velázquez no existe. Es como tirar un cubo de pintura y que salieran las meninas. Y que salieran las meninas, o sea, es absolutamente impensable. Por mucho que uno luego quiera analizar y decir, mira, es que este trazo, esta pintura, sí, pero detrás de todo eso, ¿qué hay, no? Y hay algo que... Entonces, sí es cierto que los científicos, más o menos desde toda la historia, la mitad son ateos y la otra mitad son profundos creyentes. Incluso grandes científicos se han convertido cuando han avanzado en sus estudios. Es decir, no es cierto que un científico tenga que ser ateo, en absoluto, ¿no? Hay incluso ejemplos, no recuerdo el nombre del médico, también un médico norteamericano, en un libro que se llama 20 ateos que cambiaron de autobús. Son ejemplos de 20 personas, algunas de ellas científicos, el caso que yo me voy a referir un médico, que por un hecho concreto de su vida pasaron de ser ateos, algunos de ellos furibundos y activistas, a personas creyentes. Es el caso, como digo, de un médico que después de que su paciente, de una mujer, diera a luz 2 gemelos, y verlos crecer, obviamente este médico, este pediatra, los atendió durante las primeras semanas, meses y años de vida, comprobó cómo estos 2 seres físicamente idénticos desarrollaron personalidades completamente diferentes. Y fue a raíz de ese caso concreto, como lo palpó, como se lo pasó por las manos, que llegó a la conclusión de que había algo que él era incapaz de identificar y que había hecho que estos 2 seres, desde el punto de vista del adenoma, eran idénticos. Sin embargo, un católico diría que su alma, eran diferentes. Y eso es lo que le hizo, me parece una historia muy hermosa, lo que le hizo cambiar de opinión y pasarse de autobús, como quien dice.
Sí, de todas formas, Rafael, yo creo, sinceramente, y que me perdonen los expertos teólogos, pero yo creo que a Dios no le importa cómo le llamen. Hay mucha gente que le gusta llamarle energía, que le gusta llamarle destino, que le gusta llamarle de otras maneras. Pachamama. Pachamama, y seguramente es todo lo mismo, ¿no? Yo lo que muchas veces lo pienso, me cuesta mucho entender que haya personas realmente convencidas de que no hay nada. O sea, yo a veces como buen dudador, como buen científico, me planteo, ¿es posible pensar que es posible vivir y pensar que no hay nada más después? Y fíjate que me cuesta un montón, no lo entiendo. O sea, tiene que haber, yo creo que no hay ateos reales, fíjate. Yo creo que es un poco postureo. Yo creo que en el fondo, ante la muerte, ante la enfermedad, ante la desgracia... Pero es por una necesidad, para combatir el miedo. Claro, pero la necesidad no implica que sea malo. Ni implica que no exista, ni que sea irreal. En el fondo, todo lo que hablamos de animales, por eso el pensamiento a través de la biología, a mí, personalmente, me parece muy original. Porque te trae desde lo más medible, como tú decías, y te va llevando hacia lo demás. Y llega un momento en el que cuando uno tiene unos ciertos años y lleva viendo cosas y sintiendo cosas, yo recomiendo a nuestros amigos que nos ven que se pongan, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo hace, ¿no? En una playa solos, o en un mar solos, en un bosque, solos y callados, y el móvil muteado, ¿no? Y simplemente se queden sintiendo. Yo creo que ahí es donde está pero claro, la gran paradoja, la gran maravilla que para mí es la presencia de Dios, es que tenemos total libertad. Tenemos libertad para negarlo, incluso para insultarlo, incluso para hacer lo que queramos, y esa es la gran paradoja. ¿Sabes cuándo yo descubrí eso? Es una cosa personal, esto no es científico, pero yo lo descubrí cuando uno tiene niños pequeños, yo tengo 3 niños. Cuando los niños pequeños pues les hacen en el colegio el típico regalo del Día del Padre, ¿no? Entonces, poco menos que les obligan, ellos te traen tu regalito y dices, muy bien, te gusta mucho. Pero cuando ya dejan de hacerlo en el colegio, y tú dices, ahora es el Día del Padre, o mi cumpleaños, o mi santo, y él decide si me quiere hacer un regalo o no. Ese regalo, cuando el niño con su euro o con sus manos se acuerda de tu cumpleaños y te lo trae, libremente, no está obligado. Eso yo creo que es un poco lo que debió pensar Dios, y perdónenme la forma de hablar, es decir, quiero un ser que sea libre, y que si viene a mí, es porque quiere. Entonces lo entendí. El regalo de mi hijo, y voy a querer igual. Y ya lo entendí también lo de padre, ¿no? Voy a querer igual a un hijo mío que no me lo ha traído y se ha olvidado. Lo voy a querer igual. Pero el que decide hacerme un vasito de barro y que no le han obligado en el colegio, me produce una satisfacción especial. Qué bonito. Y me parece también muy hermoso lo que has dicho, esa recomendación que has dado a los espectadores de sitúense en una playa, en un bosque, en un mar en calma y a meditar. Esto entiendo que tú lo has hecho centenares de miles de veces en lugares hermosísimos. Claro, es lo que te lleva a pensar, pero sobre todo el silencio. El silencio es algo tremendamente escaso. Y muchas veces me pregunta la gente, bueno, pero ¿cómo filmáis los documentales? Si yo voy al campo montones de veces no veo nada, ¿no? Y es porque somos un animal muy ruidoso. Si os fijáis, nos cuesta mucho estar, 5 minutos, ya no te digo media hora, sin hablar, sin toser, sin fumar, sin hacer nada. Simplemente siéntese usted en el campo, en una piedra, pero en cualquier campo, no hace falta que sea el Amazonas, sin hacer ningún ruido. Y de pronto un mundo increíble de animales empieza a pulular a su alrededor. Porque tenemos una ventaja, los animales no cuentan con un humano silencioso. Un humano silencioso es tan anómalo que cuando uno va al campo y se sienta en una piedra, se convierte en algo que los animales no tienen registrado. Y llegan a pasar por al lado tuyo, ¿no? Qué maravilloso. Antes de entrar, le decía a Fernando que echara un vistazo a una noticia que ha salido en el diario El País este fin de semana, ha sido publicada el 27 de enero, esto es ayer, cuyo título es ¿son los animales conscientes de su sufrimiento? Humanos y ratones tienen circuitos neuronales homólogos que se activan al experimentar dolor. Ahora les contaré yo cuál es la idea que tengo, los prejuicios que tengo respecto de esta noticia, pero sé que Fernando la ha leído con atención y me gustaría conocer tu opinión,
porque este reportaje viene a decir, a mi juicio, y ya les confieso mis prejuicios, vendría a abundar en esta corriente según la cual el ser humano no sería más que un animal equivalente en cuanto al valor de su vida a otros animales, de manera que maltratar a un mono, a un conejo, a una cobaya o a un toro sería casi, si no hoy, en el futuro, será equivalente a maltratar a un ser humano. Esto tiene que ver con una corriente veganista, con una corriente que representa una cruzada contra todas las costumbres cinegéticas, contra la pesca y, como digo, en el fondo es en realidad una cruzada contra el propio ser humano, contra la superpoblación, en fin, esto tiene conexiones con lo que algunos llaman el globalismo. El ser humano no sería sino el cáncer del planeta y como tal hay que tratarlo. Sí, es la falacia animalista que es tan infantil, tan sencilla y fácil de creer, que está empezando a tener una incidencia tremenda, porque al final toda sensación y toda emoción son votos, y acaban siendo votos. Entonces es mucho más fácil entender una especie de cuento en el cual hay buenos y malos, hay dolor, hay emoción, que entender pues lo que es una carrera que se tarda en estudiar 4 o 5, ahora son grados 4 o 5 años, y aprender neurología o neurobiología, o cómo funciona el cerebro, y sobre todo cómo funciona, porque hay una cosa que ya negamos la mayor, hablamos de los animales, pero bueno, no se puede comparar un gusano, un anélido, con un mamífero, ¿no? Deberíamos acotar mucho en mamíferos. ¿Por qué? Porque los mamíferos tenemos un sistema nervioso mucho más desarrollado en determinadas cosas, y nuestro pensamiento, el que tenemos ahora mismo aquí, es un pensamiento mamífero. Constantemente debemos hablar de mamíferos, y es algo que no se dice en los animales. Oiga, nosotros con una cucaracha tenemos muy poco que ver, pero por otro lado, los científicos cuando hacen este tipo de artículos, ayudados por algunos periodistas y ayudados también por algunas políticas determinadas, lo que hacen es cortar la evolución por donde les interesa. ¿Le duele o no le duele? Ni sí ni no, le duele diferente, completamente diferente. No es nada que ver, tiene nada que ver con el dolor que siente usted, en absoluto, nada que ver. Y eso está totalmente demostrado. Pero los científicos también, como decíamos el otro día, también trabajan en institutos, en universidades, donde hay una política, donde hay unas cosas que se pueden decir. Unas subvenciones. Entonces, para un científico, como estamos viendo recientemente en algunos casos, decir según qué cosas en un medio como este, le puede suponer un disgusto enorme, pero un disgusto enorme, auténtico bullying científico. Es decir, empieza a ser señalado, ese señor tiene una familia, tiene unos hijos, en el colegio le dicen, tu padre, a ver qué ha dicho en la tele, que ha dicho que a los toros no le duele, pero cómo se lo... Bueno, y hay un montón, entonces hay presión, con lo cual hay muchos científicos que no se arriesgan, porque la mentalidad del científico es mucho más seria, es más tímida la mayoría de las veces. Por eso existimos los divulgadores, ¿no? Porque el científico suele ser una persona muy tímida, a la cual no le gusta nada que le estén señalando con el dedo, y menos por haber dicho la verdad. Sí, porque no pertenece a este mundo, incluso interpretarán que a este circo. Sin embargo, lo normal es que los divulgadores no sean científicos. Tú eres científico y divulgador científico. Sí, bueno, hay muchos ecologistas que no son ecólogos. Claro, exacto. Que son activistas. Como dijimos el otro día, exacto. Un ecologista es un título que uno se da a sí mismo, con lo cual hay muchos. Me decías que tú, en tanto que biólogo, diferenciarías el mundo animal en dos partes, mamíferos y el resto. Sí, desde el punto de vista del ser humano. Tenemos la costumbre de verlo todo, de antropofizarlo todo, ¿no? Todo verlo desde nuestro punto de vista. Y eso es lo que está destruyendo, porque la emoción es lo contrario a la ciencia. La ciencia no debe ser emocionante, ni emocional, nunca, nunca. De hecho, yo lo sé porque en un documental, precisamente, es coger ciencia y convertirla en cine y hacer la emoción. Como se hace el proceso en un sentido, lo sé hacer en el contrario. Y a nosotros nos enseñaron en la universidad que la pena, ni lo políticamente correcto, ni la emoción forman parte de ningún experimento ni de ninguna fórmula. Entonces, a veces es muy duro que el científico siempre tenga que ser el que dice, mire, esto duele aquí, esto no duele aquí, y lo podemos ver, mira, el ejemplo de tu padre me parece muy bien. Los médicos son mitad científicos, pero también mitad técnicos.
Es decir, a ellos les llega un señor que ha tenido un accidente y aquello hay que componerlo, aquello hay que arreglarlo, aquella pierna hay que conectarla. Y ahí no hay... Fíjese que lo primero que hacen es fuera todos los familiares del quirófano. O sea, cuando un señor tiene que cortar algo o tiene que operar a un niñito, lo último que quiere alrededor son los padres del niñito llorando, diciendo no hagan esto, no hagan lo otro, fuera. Igual que un cirujano no opera a un familiar suyo normalmente. ¿Por qué un cirujano no opera a un familiar suyo? A mí siempre me dice mi padre que cuando yo era pequeño me tuvieron que quitar las vegetaciones. Mi padre es otorrino y opera, entre otras muchas cosas, vegetaciones. Y dijo, yo no. ¿Ves? Este ejemplo nos sirve muy bien en la sociedad. Si un médico eminente y perfecto que lo ha hecho 1000 veces, cuando llega su hijo se lo dice a un compañero, ¿por qué es? Porque la emoción es capaz de nublar la técnica. Exacto. La emoción es capaz de perjudicar a su propio hijo. Bueno, extrapolemos esto al resto de la sociedad y es lo que está ocurriendo. Hay una plaga de emociones. Todo el mundo se rige por emociones. ¿Pero cómo no le va a doler? Pero es usted muy cruel, es usted muy malo, es usted... ¿Cómo no le va a doler? Y ya está, y no salen de ahí. Entonces, bueno, curiosamente, hay una absoluta ciencia del dolor. El dolor es una de las cosas que más se estudian. Y como sabemos, los estudios se hacen en animales. Se hacen en animales para averiguar después medicamentos que a nosotros nos ayuden en las operaciones, en las epidurales, en una serie de anestesias para nuestro beneficio. Con lo cual está muy estudiado el dolor, pero nadie lo cuenta. La última, Fernando, lo que vamos a disfrutar tú y yo y los espectadores, el momento que armemos, hoy es el primer día de esta redacción abierta y de esta programación de mañana, pero ya les he dicho que con Fernando tenemos sorpresas y vamos a armar una sección muy bonita, muy interesante, muy hermosa, y lo que van a disfrutar ustedes y lo que voy a disfrutar yo, escuchando a Fernando. Una última cosa, antes de que te marches. Me decías, conectando un poco con la actualidad, con lo que está ocurriendo ahora mismo en España y en particular en la capital de España, en Madrid, saben ustedes que hoy los taxistas es el 8º día de huelga y han colapsado, al menos es la intención que tenían, colapsado el Paseo de la Castellana de Madrid. Los policías han a primera hora tomado algunos taxis y los han subido en grúas y los han despejado la Castellana. Ha habido un pequeño forcejeo. En fin, sea como fuere, el conflicto sigue enquistado. Son muchos miles de taxistas y tú me decías, Fernando, que el conflicto de los taxistas, como otros tantos muchos, podría explicarse desde un punto de vista animal. Por supuesto. Prácticamente todo lo que hacemos durante el día se puede explicar así. Fíjate que incluso por colores, somos un primate visual, pero si usted observa una guerra entre dos hormigueros, que lo hacen constantemente, y usted observa lo que está ocurriendo ahí fuera, fíjese que los taxistas llaman cucarachos a los otros, porque son oscuros. En Madrid, bueno, en Barcelona serían de otro color, pero y a los otros los llaman de otra manera, son de color blanco. Los chimpancés y todos los primates reaccionamos. Muchas veces, entrevistando a soldados después de Vietnam, se decía, ¿usted quiere matar? No, yo no quiero matar, yo quiero defender a mi compañero. Es por eso es tan importante que los ejércitos vayan uniformados, que lleven el mismo color, que lleven... Entonces, los taxistas operan exactamente igual porque tienen el mismo color y están reaccionando ante una amenaza común. Si uno los cogiera uno a uno y los preguntara, no están tan de acuerdo como parecen estar cuando se juntan. Y esto es un efecto que producen los chimpancés y que en los chimpancés no es peyorativo. Todo lo que hacemos en grupo, y está estudiado desde hace mucho tiempo, somos capaces de hacer auténticas barbaridades en grupo. Y es lo que pasa también un poco en Internet, que hay una masa, el algoritmo nos divide, están los de un lado y los de otro, y la gente dice cosas que nunca diría estando mirándose a los ojos, ¿no? Y sobre todo cuando vamos en grupo. Entonces, este tipo de manifestaciones son un efecto grupo que incluso se ve. O sea, yo ahora mismo salgo, paro mi coche en medio de la Castellana y me ponen una multa en 30 segundos. Sin embargo, llegan 40, lo bloquean y no les ponen multa, aunque ahora han empezado a ponerlo. Dices que cuando vamos en grupo somos capaces de hacer las mayores atrocidades. Sí. Y me viene a la cabeza, en fin, las guerras en la antigua Yugoslavia, pero también en África. Parece que nos reconforta el grupo y nos sentimos protegidos. Sí. La jerarquía, el efecto de grupo, ese gregarismo es el que nos ha hecho triunfar como especie. Ahora mismo, como decía, somos el 5.1, somos la especie
que domina el planeta en un sentido, porque hay otros, y eso es gracias a que hemos aprendido a seguir a un líder y a tener unas jerarquías. Estas jerarquías funcionan en empresas, en colegios, en guarderías, y siempre han funcionado. Y como en todos los mamíferos, hay una jerarquía femenina y una jerarquía masculina. Y se juntan normalmente por arriba y por abajo. Actuamos más así de lo que pensamos. Mucho más así de lo que pensamos. Y nadie lo cuenta porque parece que... Entonces yo me pongo detrás de la barrera de biólogo para hablar de estas cosas, incluso en clase lo cuento a los alumnos, y les digo, mira, por favor, no hablemos de nosotros y ellas, ni de ellos y nosotras. Vamos a hablar como si fuera otra especie, vamos a hablar de los humanos como si habláramos de ratones. Y de esta manera quitamos la emoción, que como hemos dicho es la enemiga de la ciencia. Entonces vamos a intentar quitar la emoción de las cosas, pero a la vez quitar emoción es emocionante. Dices que se juntan en la cúspide y en la parte baja. Explícame esto, no lo acabo de entender. Bueno, podemos poner el ejemplo de los lobos. La jerarquía, la hembra alfa, como lo entiende la gente, y el macho alfa son los que se juntan para procrear. En el término medio hay un totum revolutum y después normalmente los dos perdedores también se suelen juntar. Todo el resto de elementos de esa manada, que nosotros actuamos de forma igual, lo que intenta constantemente es ascender dentro de su respectiva escala. Y a veces una manera de ascender es cruzarse con la escala de machos con hembras y hembras con macho, subiendo un peldaño. Si una hembra consigue emparejarse con un macho de un peldaño un poco superior, sube. Y un macho hace lo mismo. Si esto lo traemos a discotecas, trabajos y ciudades, tenemos tema para divertirnos mucho y siempre sin salirnos de la ciencia, pero contado como un cuento. De manera que las jerarquías no serían algo cultural, sino innato en el... Es absolutamente biológico, absolutamente biológico. La obsesión de los antropólogos es el estudiar tribus que están cuanto más aisladas mejor, porque, por ejemplo, Marvin Harris, si estudias en una tribu de Papúa, en una tribu no contactada del Amazonas, y ves patrones que se repiten en Chamberí, eso no es cultural. Eso proviene de mucho antes. Somos un mono engreído. Pensamos que todo lo que hacemos durante el día son decisiones que tomamos. Yo decido esto, y sin embargo, yo puedo demostrar que la mayor parte de las veces esas decisiones las toma el mono que lleva, no reptiliano, el mono que llevamos dentro. El chimpancé, que es el más próximo a nosotros, que no es nada malo y que lo llevamos dentro. Entonces yo sostengo que para controlar ese chimpancé, primero hay que conocerlo. Es decir, el hablar de él no implica que justifiquemos nada. Ese chimpancé, como somos el modelo superior de la gama, lo podemos controlar siempre. Pero para controlarlo hay que saber que existe. Pero todo, desde peinarnos hasta lo que nos pongamos. Mira, las americanas, ¿por qué es imposible erradicarlas de la moda? Porque dan hombros. ¿Qué hacen los gorilas y los chimpancés cuando se enfadan? Se ponen así y se les pone hombreras. Los ejércitos, ¿dónde tienen los galones? Aquí. Todo lo que sea cosas en el hombro, aumentar el hombro y subir la cabeza, por eso también llevan sombreros los militares, y muchas veces muy exagerados, ¿no? como los coreanos, todo eso impone. La misma persona con uniforme o sin uniforme nos causa mucho más miedo con uniforme, y es algo de lo que no nos damos cuenta. Y mira, si uno piensa en un gorila, el macho tiene una cresta que es exactamente igual que el gorro, el sombrero que lleva, por ejemplo, el guardia de Londres, los típicos guardias de Londres. Y todo eso es subjetivo, a lo mejor no lo sabemos, pero nos ocurre. Una persona con sombrero da más miedo que una persona sin sombrero. Impone más, ¿no? Siempre, siempre. Qué interesante todo lo que nos cuenta Fernando y que lo que nos va a seguir contando, porque ya les he dicho que a partir en fin, dentro de muy poquito tiempo vamos a verlo en regularidad en esta mañana de Intereconomía. Fernando López Mirones, como siempre. Un placer. Mil gracias, ha sido un placer. A vosotros. Te veo en breve. Muy bien. Publicidad y a la vuelta estamos con otro crack, también amigo, que es arquitecto, es científico, en tanto que arquitecto, y también es una persona que, en fin, que disfruta haciendo pedagogía de la historia y, en su caso, desmontando de su obsesión todo lo que tenga que ver con la leyenda negra. Saben ustedes que su último libro es
tiene que ver con Cortés, y sobre Cortés vamos a hablar inmediatamente después de la publicidad. ¿Qué tal? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta matutina, la 1:10 de la tarde en la península ibérica, las 12:10 de la tarde en las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas, en el Paraíso. Y tenemos con nosotros a Iván Vélez, Cipriano. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Rafa. Bueno, Iván Vélez lo conocen de sobra. Iván, estamos por primera vez en la redacción abierta de la mañana. Sí, ya veo que vais ampliando... Vamos ampliando efectivamente la parrilla, ¿no? la parrilla de Intereconomía. Ya vamos a empezar a las 12:30 y siempre podrás decir que tú estuviste en el programa debut lo llevaré a gala, claro. De la programación matutina de Intereconomía, que se ampliará y se hará más sofisticada en muy poquito tiempo. Bueno. Iván será una de las piezas, de las patas fundamentales, si es que él quiere. Les decía, bueno, Iván lo conocen de sobra, es arquitecto, ha colaborado y colabora con los programas de la casa, con especiales, con El Gato al Agua. Es arquitecto, como les decía, es uno de los alumnos aventajados del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y ha escrito libros, casi todos, los últimos al menos, relacionados con la leyenda negra. Hay uno que es el que va a ser el último. Ahora mismo el último es el mito de Cortés. Efectivamente. Pero en muy poquito tiempo ese libro será el penúltimo, sí, porque verá la luz un libro que tiene que ver con México y su conquista. Sí, que se titula, de hecho, La conquista de México. La conquista de México. Y tiene algún subtítulo, ¿no? Ahora las editoriales son muy aficionadas sí, a esto. Tiene un subtítulo que le he puesto Una nueva España, que claro, va con el juego de palabras propio de lo que ayuda a fundar Cortés. La nueva España, pero es que de verdad fue una bueno, explícanoslo tú, una réplica de España, al contrario que otros imperios. Efectivamente, esto ya es una tesis que hemos expuesto muchas veces. El Imperio Español, al igual que había hecho el Imperio Romano, digamos que se replica a sí mismo. Utiliza maneja unas instituciones que va implantando en los territorios donde se asienta. Unas instituciones jurídicas, lingüísticas, militares, urbanísticas incluso, religiosas, y son las que va situando en todo el terreno por el cual se va expandiendo. Y en ese sentido, pues siempre hemos dicho que el Imperio Español pues sería un imperio generador, en tanto en cuanto esas sociedades quedan transformadas e integradas en la medida de lo posible y finalmente emancipadas. Esto es uno de los conceptos que ha hecho fortuna, es uno de los conceptos del materialismo filosófico que ha hecho fortuna y que hoy circulan en fin, en todos los lugares en los que se hable de imperialismo o de colonias o de historia o de leyendas negras. El imperio generador y el imperio depredador. Sí. Ejemplos de imperio generador seríamos nosotros, nuestro país, y sería Roma. Roma, por ejemplo. Sí. ¿Existe algún ejemplo más? ¿Hay un tercer ejemplo? Hombre, yo creo que el imperio alejandrino, el imperio griego... Macedonio, por mejor decir, que además ahora está en polémica, precisamente, pues sí, va constituyendo se va ampliando por medio de ciudades. Quiere decir que la ciudad, por lo menos con esa implantación física, pues deja esa huella que no dejan las factorías o las colonias. Factorías o colonias, imperios depredadores. De la misma manera que nos has puesto ejemplos de imperios generadores, ¿cuáles serían los depredadores? Bueno, un imperio depredador clásico es el imperio holandés, un imperio de la antigüedad que se puede considerar también depredador, podríamos considerarlo el fenicio, y luego pues más modernamente el imperio inglés es depredador. No hay más que ver pues la huella que dejó en la India, pues sí, una red de ferrocarriles, pero las instituciones antropológicas, por decirlo de algún modo, pues se mantuvieron, siguieron quemando a la viuda del señor que fallecía, por ejemplo. Eso lo señalaba, por ejemplo, Feijóo en su momento. Padre Feijóo. Lo digo para estos que están siempre tan encantados y a la vez apesadumbrados de no habernos incorporado a la Ilustración. Bueno, pues un ilustrado de la talla y además clérigo, para más señas, benedictino, como Feijóo, pues hablaba de cómo pues esa institución de la quema de la viuda pues se mantenía en la India, de modo crítico, claro está. Alguien podría decir, de manera que los anglosajones respetaron las costumbres con las que se encontraron. Sí, es que respetar a veces es ofender demasiado, ¿no? Es decir, que vaya forma de respetar si te sacabas en la pira funeraria, ¿no? Los españoles llegaron a lo que hoy es México y arrasaron con estas costumbres antropofágicas. Sí.
No las respetaron. No las respetaron. No la Además hicieron muy bien en no respetarlas. Hay que decirlo con toda rotundidad. La conquista de México, una nueva España, editorial, La esfera de los libros. publicación aproximada. Yo creo que el día 10 de marzo o incluso antes estará publicado, o sea, en 40 días o por ahí, más o menos, si en la cabeza no me falla. ¿Cuál va a ser el primer medio de comunicación? ¿Cuál va a ser el primer lugar donde lo vas a presentar? Pues espero ofertas. Aquí tienes una públicamente, Pues la yo redacción abierta de me la mañana. comprometo en que en cuanto salga del horno, pues estamos Aquí con él. Vale, perfecto. ¿Alguna, para que ustedes vayan haciendo boca, alguna pincelada más? ¿Qué se va a encontrar? Entiendo que es un libro de un espectro más amplio que el anterior, que centraba su atención en la figura de Cortés. Aquí es la conquista Sí. en general, fecha de inicio, fecha... Bueno, pues yo lo que he intentado hacer es presentar, de una forma clásica creo, ¿no? Presentar la sociedad mexica prehispánica, unas pinceladas, contextualizarla. muy bien. Contextualizar también todo lo que está pasando en las Antillas, ahí pasan muchas cosas, hay facciones enfrentadas entre españoles, y luego ya pues lo que desarrollo es las dos expediciones previas a Cortés, todo el aparato legal del que se dota Cortés para poder hacer lo que hizo, y después narro toda la conquista, y he querido después no quedarme con las trayectorias biográficas de los personajes, sino con las acciones, es decir, después de la conquista lo que yo hago es ver qué tipo de gobierno quiere Cortés para la Nueva España, ver otras ampliaciones de esa conquista, porque claro, hay que pensar que cuando cae Tenochtitlan quedan muchos territorios aledaños y periféricos con tribus y naciones étnicas muy poderosas a las cuales los españoles se enfrentan. La conquista prosigue hasta el punto de que incluso algunos mexicas se incorporan a esas conquistas, algunos tlaxcaltecas. Llego incluso a hablar de Coronado y ya digo, hablo también de los sistemas de gobierno y de una institución que es muy polémica y muy importante, como es la de la encomienda, ¿sí? y la legislación y los ajustes legislativos que se dieron después de la conquista en la llamada pacificación, en la Pax Hispánica. Eso es lo que Porque es un asunto importante y controvertido lo de la encomienda, y sobre todo original nuestro. Es que es fundamental, ¿Por porque, qué? hombre, porque tenemos que tener en cuenta que el número de españoles que llegan a la Nueva España, no hay que decir México en este caso, es reducido. Entonces ellos necesitan de qué sostenerse, con quién sostenerse. Ojo, estamos en el siglo XVI, no estamos en tiempo de declaraciones de IVA ni autónomos. Hay que saber en qué contexto histórico nos movemos para no incurrir en juicios completamente anacrónicos. Y entonces la encomienda era una herramienta, por supuesto, de sustento de ese régimen, podemos llamar señorial, que se implanta, pero a la vez servía para civilizar a los naturales, civilizar desde la perspectiva, insisto, de un español del siglo XVI. Incorporación a las leyes, ¿Cristianización? cristianización, por supuestísimo, de hecho es probablemente el objetivo último de la encomienda. Y bueno, pues o sea, acabamos con su religión y les imponemos la nuestra. Efectivamente, sí. ¿Y qué hacemos con sus lenguas? ¿También les imponemos la nuestra? No. ¿Sabes que estoy haciendo de abogado del diablo? No, ya sé qué haces, sí, Lo que te preguntaría cualquier otro entrevistador... Eres Huitzilopochtli con chaqueta, digamos. Cualquier otro entrevistador que no conociera... en fin, yo la respuesta que me va a dar la sé, menos sofisticada, pero seguramente preveo lo que me va a responder. Pero hay muchas veces que te hago preguntas para que, en fin, para que intentes salir de la pregunta controvertida. La religión. Ellos dicen, cerramos los ojos y nos quitaron el oro y nos pusieron una Biblia. Nosotros les impusimos... Bueno, en primer lugar no fue tan así, no es tan fácil. La sustitución conllevó pues determinados problemas. De hecho, durante la propia conquista es más vehemente en la implantación de la cruz y de la Virgen, que son las figuras que están operando continuamente, es más vehemente Cortés que los propios religiosos que le acompañan, porque son conscientes de que, digamos, un movimiento iconoclasta, que es el que trataba de hacer Cortés echando a rodar por las escaleras los bultos demoníacos, así él llegó a decir, sin duda en lo alto de este templo de México tiene su silla el demonio. O sea, la perspectiva de un hombre que está en el siglo, vivo en el 1521 o 20 o 19. Claro, hay que ponerse en ese contexto y lo que se hace es ir implantando una religión, pero no de una forma tan sencilla como pueda parecer. Por otro lado, además,
hay que ver que las religiones zoomorfas, politeístas, en las cuales estaban ellos insertos, por decirlo de algún modo, exigían también un tributo de sangre, un tributo de carne humana, que eso además era incompatible pues con la idea de persona que manejaba un católico del momento. Es decir, que la sustitución tiene varias facetas. No es un cambio radical de una cosa por otra, de un día para otro. Se produce y luego además se van incorporando en eso dentro de ese fenómeno que se llama sincretismo, pues algunos aspectos propios de esas religiones. No hay más que pensar en qué aspecto tiene la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, y cómo es una herramienta utilísima. Esa hay muchísimas otras. La tradición mariana en América se va Gustavo ajustando. Buenohijo le he oído hablar mucho sobre las vírgenes y la importancia de las vírgenes. Tiene muchísima. En este caso, mi pregunta es sincera, yo no acabo de entenderlo. Pues mira, yo hace 15 días, lo siento, me siento aludido, en la Escuela Filosófica de Oviedo di una conferencia titulada Nación Política y Pueblo de Dios y hablé mucho de los ajustes entre las devociones marianas y las naciones políticas, cómo siguen cursos en gran medida paralelos. Si alguien lo quiere ver, está en YouTube. Sí, nosotros somos Tierra de María, decía. Claro, y si nos damos cuenta, en la España, que es un tema que sé que te interesa, la España autonómica va paulatinamente ajustando las vírgenes a los confines regionales. Esto es así. A ver, repite porque me interesa y supongo que a los espectadores también, ¿dónde se pueden localizar ese vídeo en YouTube? ¿Y el título de la conferencia? La conferencia se titula Nación Política y Pueblo de Dios, y eso, si alguien se mete en YouTube y busca el canal FG Bueno TV, me parece que se llama, lo puede encontrar. Es una conferencia de hace 2 lunes. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Ahí se repasan, bueno, por ejemplo, es muy curioso como la Virgen de Luján, que estaba ajustada al Río de la Plata, pues acaba adscrita a Argentina, y para Uruguay y Paraguay, que en su momento eran territorios no tan perfilados, pues aparecen otras devociones. Eso es así. Incluso en España, esto sé que en algunas personas no gusta mucho, pues la Virgen de Covadonga va asturianizándose cada vez más. Deja de ser la Virgen de las batallas, porque la idea de reconquista tampoco es admisible en determinados contextos. No hay más que leer a Álvarez Junco, en el país, para darse cuenta que son ideas que son muy incómodas para algunos, pues como la Virgen de las Batallas acaba siendo una santina, digamos, ajustada en gran medida a Asturias, a la comunidad autónoma asturiana, y como de poner antes el himno nacional se ha pasado a la Asturias Patria Caridad. Bueno, eso no son cosas casuales ni inocentes. Se refería Iván Vélez a un texto de opinión, efectivamente, de Álvarez Junco en el diario El País, que se titula La Reconquista, precisamente intentando combatir lo que él entiende que es un relato del que Vox ha hecho bandera, que es la Reconquista, cuando es absolutamente absurdo. Sí, Vox puede hacer bandera de eso y lo que quiera, pero vamos, la realidad histórica está presente. Hay un texto en El País, en el diario ABC, Vocento, cuyo título dice: ¿Debe España conmemorar a Hernán Cortés y a Elcano? Hablan los historiadores. Le han tomado testimonio, entre otros, a Iván Vélez. ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otras cosas, la primera vuelta al mundo, saben ustedes, el viaje financiado por la corona española, liderado en un principio por Magallanes y luego, a su muerte, por Elcano, está siendo reivindicado por Portugal como una empresa estrictamente portuguesa, manteniendo perfectamente ajeno a todo lo que tenga que ver con nuestro país, cuando es el que lo financió y cuando además los portugueses fueron los que procuraron boicotearlo de todas las maneras absolutamente posibles. Eso por una parte. Y por otra, Hernán Cortés, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, dice literalmente que su figura es controvertida aquí y allí, y por tanto es mejor extender una sábana de silencio para no excitar a los ánimos. A ti te han tomado testimonio, a ti, en fin, ¿cuál es tu opinión? Hombre, pues yo lo primero que hay que decir es que hay que darle la razón al ministro, en el sentido de que es un tema problemático, no se puede negar, pero claro, los problemas hay que abordarlos, no te alarmes. Es decir, que yo soy partidario, esto lo hago también para provocarte. Sí. Pues sí, ya iba a entrar. No, pero es verdad, no, es un tema controvertido, mal que nos pese. Es un tema controvertido. De hecho, si alguien se da un paseo por la Ciudad de México, no encontrará representaciones públicas de Cortés. Está fuera de la escena pública, del espacio público. Así que encontrará a Cuitláhuac, a Cuauhtémoc, en fin, a todos los que ellos consideran que son pues una especie de patriotas
prehispánicos a los cuales pues se les habría... Los primeros mexicanos. Los primeros mexicanos, bueno, eso se analiza muchas veces y eso yo creo que no tiene sentido. No tiene sentido. Es como pensar que Viriato es el primer español, pues no lo es. No había España. No había España, pues no puede haber español, ni primero ni segundo. Pero antes, esto que dices de todas las estatuas que hay en Ciudad de México, referidas a los primeros indígenas, que dicen ellos los primeros mexicanos, y ninguna de los conquistadores, ¿esto es algo... hace 50, 60 y 70 años ocurría así igual? Sí, claro, estos son... Esta corriente indigenista... Bueno, es que la corriente indigenista tiene unas raíces muy profundas, lo único que se ha ido reformulando con el paso del tiempo. La corriente indigenista va vinculada también a determinados ambientes eclesiásticos, en pugna con los españoles peninsulares. Ahí hay una pugna antigua y vieja que yo os animo a investigar, pero el indigenismo no es una cosa de hace 4 días. Y en ese sentido, además, el indigenismo no es el único factor que elimina a Cortés de las calles. Es que a ti que tanto te gusta, ya sabes que a mí no me va mucho esa terminología, el relato que se escribe en el 19, después de la Revolución y de la cristalización de la nación mexicana, pues pretende establecer un paréntesis con el virreinato, por decirlo claramente. Entonces, que claro, quien abre, digamos, las vías al virreinato es Cortés, por lo tanto Cortés es el malo de la película. Además ahí hay una simbología con la Malinche, que es, digamos, la que habría mancillado el propio... es la traidora por antonomasia. Claro, no puede ser traidora de un México que no existe, pero bueno, esto es la repetición de los argumentos que hemos dicho muchas veces, y Cortés no existe, pero lleva sin existir muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿debe España, por volver a la pregunta, conmemorar a Hernán Cortés y a Elcano? Bueno, por supuesto que debe reivindicarlo, porque Cortés realiza esa expansión continental de gran profundidad, que es la que permite el desembarco de todas las... O sea, la constitución, como hemos dicho al principio, de una nueva España, una réplica, en cierto modo, con algunas transformaciones y diferencias, y entonces Cortés no hay por qué avergonzarse en absoluto. Además, es una figura que precisamente hasta antes del grito de Dolores y todos esos procesos que se dieron, pues era un héroe. Incluso tenía un monumento dentro de la iglesia del Hospital de Jesús. Sí, pero estamos hablando de finales del 18. Incluso intentaron, si no hubiera sido por Lucas Alamán, en 1822 hubieran quemado sus huesos. Entonces, bueno, quiero decir que Vamos a ver, sabes que el indigenismo es un término un poco ambiguo, un poco lisológico, que nos gusta decir a nosotros. Hay muchas... el indígena se dice de muchas formas. Por ejemplo... El rechazo, al fin y al cabo, el rechazo a la identidad hispánica, ¿esto también es antiguo? Porque Perón hacía bandera de su identidad hispánica, y claro, esto es algo más reciente, ¿o no? Bueno, vamos a ver, tú te estás refiriendo probablemente a la exacerbación del indigenismo ligado a la segunda mitad del siglo XX, por supuesto. De vocación política, claro, de herramienta política. Y de vocación sobre todo evangélica. Vocación evangélica. Las iglesias evangélicas, que sé que es donde quieres ir a parar, son las que han, digamos, fortalecido las señas identitarias que tanto gustan en algunos ambientes, para encapsular a determinados grupos humanos y venderles la Biblia protestante, vamos, para decirlo así de una manera directa, inrecto. Y bueno, pues ese es un indigenismo que evidentemente choca con Cortés, pero es un choque artificioso, porque Cortés favoreció el mestizaje, en fin... se casó con una india. Tuvo un Martín Cortés mestizo, para el cual pidió una bula papal de reconocimiento de la paternidad, al cual le otorgó el hábito de Santiago. En fin, no sé qué más se puede pedir en ese sentido. Quiero decir que... Y otra cosa que hay que decir, Cortés era, digamos, la figura más respetada por los indios, por los mexicas, por los tlaxcaltecas. Era el ídolo de aquellas naciones étnicas. Es decir, cuando Cortés vuelve de la expedición de las Ibueras, que es un episodio poco conocido pero fascinante, en el cual se le ha dado por muerto, bueno, es recibido en todas las poblaciones en las cuales hay que recordar que la presencia de españoles era mínima, por una población indígena, pues en loor de multitudes. Esto con respecto a Cortés, pero también ha habido polémica en los últimos días en respecto a Elcano. Saben ustedes que Portugal busca que la ONU
la Organización de Naciones Unidas, en particular la UNESCO, que es el aspecto cultural de esta ONU, busca que sea reconocido esa primera vuelta al mundo como un fenómeno, como una operación estrictamente portuguesa. ¿Fue así? ¿Fue algo exclusivamente portugués? Sí, no, ¿por qué? ¿Y por qué deberíamos dar la batalla diplomática? Bueno, en primer lugar, no fue nada portugués. Es decir, porque Magallanes. Es que Magallanes era ya súbdito de Carlos I. Era naturalizado. Claro, entonces sí, empezando porque Magallanes ya no era portugués. Y es el que lleva el proyecto adelante o el que lo impulsa, pues en primer lugar ahí ya la vía portuguesa queda bloqueada. Pero es que Magallanes muere en Mactán, muere en el Pacífico y luego hay que volver por la zona portuguesa. No olvidemos el Tratado de Tordesillas, que había partido la esfera en dos partes, con el meridiano y el antimeridiano, y el Cano vuelve por el territorio portugués. Y fíjate si es poco portugués el viaje, que él no toca ninguna factoría portuguesa por miedo a ser capturado. De hecho, la otra nave trata de volver al terreno español y no lo consigue, pues por motivos por no encontrar la corriente de Kurosiva, y es apresado por los portugueses. Es decir, que los portugueses en todo momento estuvieron en contra, como es lógico en el contexto geopolítico del momento, en contra de ese viaje, porque era ir a las Molucas, era captar o no captar ese territorio de la especiería. Por cierto, Cortés, una cosa que poca gente sabe, es mandado a rescatar expediciones al Pacífico también. ¿Ah, sí? Sí, eso es el aspecto naval de Cortés. Es un hombre naval en gran medida, aunque no lo parezca, aunque lo veamos a caballo. Cortés tuvo una vida muy ligada al mar. De hecho, existe el Mar de Cortés en California todavía hoy. En fin, que volviendo a Elcano, es un proyecto español, mal que les pese, sin negar por supuesto, pues la fuerza naval que tuvo Portugal, que la tuvo, pero por este proyecto, aparte que fue financiado también por España, por un comerciante de ascendencia judía burgalés, en fin, estuvo el obispo de Burgos también implicado en todo ello. Es decir, que es una empresa española, así de claro. ¿Y por qué, siendo esto así, entiendes que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, la diplomacia española, debería dar esta batalla, o esto es una cosa...? No. Porque es importante. Alguien podría decir, pero hay cosas más importantes que reivindicar una cosa que ocurrió hace 5 siglos, ¿no, Iván? Vamos a ver, el pasado es todo aquello que puede influirnos, ¿no? Nosotros sobre el pasado no podemos influir, pero el pasado sobre nosotros influye. Entonces, es importante reivindicar ¿Qué puede influirnos esto de hace Hombre, pues es importantísimo, porque a la hora de recuperar la famosa autoestima que tenemos por los suelos españoles, volviendo al tema de la leyenda negra, pues hombre, esto demuestra que no éramos un conjunto de carniceros, violadores y saqueadores. De hecho, hay aspectos muy conmovedores en el viaje del Cano, porque el Cano, como va dejando gente atrás y evidentemente no tenían WhatsApp para estar en contacto con esas personas, deja en su testamento algunos objetos por si apareciera alguno de sus antiguos compañeros. Yo creo que esos gestos tan hermosos no está mal recordarlos. Aparte, esos son aspectos, digamos, más de carácter sentimental si se quiere, pero claro, haber sido los primeros en darle la vuelta, operan por supuesto, los primeros en darle la vuelta ahí está. Posesiones españolas en rojo, las portuguesas en... Claro, y hay que darse cuenta que toda la vuelta, desde más o menos lo que es Filipinas, hay que hacerla por esos territorios violáceos que son los portugueses, sin tocar esas tierras, porque no había permiso para ello. Entonces, lo que se demuestra por la vía de los hechos, con el viaje de Elcano, es que la tierra efectivamente es una esfera. Y además, ellos cuando llegan y se dan cuenta de que hay un desfase en un día, pues eso demuestra también que la Tierra gira. Entonces, si eso no es un logro que haya que recordar, pues que me digan que hay que recordar. Islas de las Especias, territorio español. Ibas a decir que, aparte de la cuestión sentimental, que puede tener influencia, obviamente, sobre esa maltrecha autoestima española, también es una razón de justicia. Esto fue así. Hombre, y por tanto hay que reivindicarlo. Hombre, claro, ese es otro argumento poderosísimo. Bueno, guste o no guste, esto es una empresa española, entonces no sé por qué se va a apropiar Portugal de ella. No tiene sentido. Vamos... Pero bueno, los gobernantes que tenemos están en la higuera en este plan. Sí, pero en gran medida por ese argumento que yo te he puesto encima de la mesa.
Oiga, una cosa que pasó hace 5 años, que se están Sí, peleando... no polemicemos, ¿verdad? Claro, que nos vamos a ir con los vecinos, nos vamos a malmeter con Pero los sin vecinos. embargo, fíjate que en Grecia están a vueltas con lo de Macedonia, porque ellos sí quieren a Alejandro, que es muy anterior. Pero en Grecia no has visto las vergonzoso, vamos. manifestaciones muy violentas, algunas de ellas, con banderas azules y blancas, con la bandera griega, reivindicando que, oiga, que eso de Macedonia, esto es un invento, que Macedonia somos nosotros. La Macedonia de verdad era... Cuando ahí sí que hay una desconexión mucho mayor, claro. Pero bueno, no vamos a, no vamos a echarles en Quizá cara los eso. griegos contemporáneos tengan menos razón, no, desde luego, que nosotros a la hora de reivindicar la primera vuelta al mundo. Vamos, porque nos queda poquito tiempo, vamos al presente de nuevo, porque quiero hablar de un texto que has publicado recientemente, creo que este fin de semana, en el debate.es, que me ha interesado, que lo he leído, que te doy la razón y que además creo que de un tiempo a esta parte, esto que has escrito tú ya es visto en toda España como una realidad preocupante. Dice, en el debate.es, repito, Iván Vélez ha publicado un texto cuyo título es Feijóo, no al padre Feijóo, al que antes aludíamos, sino Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de Galicia y presidente de la Xunta de Galicia, dice Feijóo y la regeneración del PP. La entradilla dice, la iniciativa de los nuevos compañeros de viaje de Beiras, tan conectada al movimiento del PNV, remite a lo ocurrido en Cataluña en la última década. A ver, explícate. Bueno, ¿Qué pasa con este hombre? Que parece que le tienes mucha manía. No, yo manía ninguna, yo no... A sus políticas y... sus políticas no me convencen nada, eso lo tengo que decir claramente. Y además yo, como estoy en DNAES, pues tengo la obligación pues, de intentar ser lo más riguroso con estas cosas posible y no sé si lo consigo. ¿Qué ocurre con Feijóo? Pues que en realidad, y llevo diciéndolo, es verdad, bastante tiempo, va haciendo cosas que nos recuerdan al primer Pujol. Yo no estoy diciendo, vaya por delante, que Feijóo vaya a impulsar un movimiento lazi. Pero, bueno, lo cierto es que en sus manifestaciones, si uno entra en internet de la Junta de Galicia, allí el español no existe. La toponimia la están cambiando, pero vamos, a marchas forzadas, lo de A Coruña, ¿verdad? Que por cierto, ahí tiene mucha culpa el periodismo, ¿eh? Sí, no seré yo. No, es que tú no eres el periodismo, tú eres un periodista, claro. Y me parece que no vas a caer en semejante error. Doy esa batalla absoluta, Muy incluso bien, con la terminología valenciana, Eso, que es una de mis dos lenguas, utilizo la común a ti y a mí. No, tienes que utilizar la que corresponda en función del idioma en el que estés manejándote. Es decir, una persona que esté hablando en gallego, lógicamente puede decir A Coruña y Fisterra y todas esas cosas, pero lo que no tiene sentido es que cuando dan el tiempo en la primera cadena, pues te diga Girona y Castelló o no Ourense. O Ourense, ¿por qué no? Porque aquí y Alacant. Efectivamente, Alacant, que pero es que suena un helado, tiene nombre como helados helado, Alacant, sí, helados Alacant. pero es que en Alicante nadie dice Alacant. Sí, pero acabarán diciéndolo por gentes como Feijóo, que te lo imponen y luego se da cuenta la gente de que el negocio va por ahí. Es decir, que el periodista, yo digo, por si quieres medrar en Galicia, pues tendrías que galleguizarte. ¿No? Esta es la degeneración de la partitocracia española. Me río, pero es así. No, es que es así, es que esta es la degeneración y la corruptela en la que estamos metidos todos. Está metido al menos, bueno, está metido no todos, sobre todo el mundo oficial, el mundo de los consejeros, consejerías, observatorios y toda política esta, profesional. Sin embargo, alguien podría decirte, para combatir tus argumentos, bueno, Sí. es que gracias a esa galleguización del Partido Popular en Galicia, ha conseguido frenar el nacionalismo gallego, en tanto que lo ha integrado, lo ha fagocitado, entonces lo tienen controlado. hasta que dejen de tenerlo. Quiero decir que sí, lo bueno de Galicia es que estos movimientos, como decía antes, vienen décadas después de los que ya vimos en Cataluña y en el País Vasco. Esto es lo mismo. Yo no estoy diciendo, insisto, que este señor vaya a acabar rodeado de CDRs, como Torra, y con hijos integrados como Torra y sacando pecho. Pero es que las políticas que está haciendo no favorecen en absoluto la fortaleza de la nación española. Y a mí es que los intereses de los partidos políticos me dan igual, me interesa la nación española, insisto. Y al final, si resulta que este señor, por mantener el poder con su partido, acaba elevando una barrera lingüística para que un señor de Benavente no pudiera trabajar a La Coruña, pues este señor no favorece nada la igualdad entre españoles, la movilidad laboral y todo aquello que debemos fomentar en una nación de ciudadanos libres e iguales. Entonces, esa es mi denuncia sobre Feijóo. He hecho ya muchas y voy a seguir haciéndolo, claro.
Esa denuncia que hace Iván Vélez en el debate.es es una denuncia que viene escuchándose más a medida que pasan los días, y yo sospecho que tiene que ver con que este PP gallego encaja mal en el nuevo PP nacional de Pablo Casado. Es decir, suena la partitura de Casado, aquí hay alguien que está fallando y que está tocando mal su instrumento, que es Feijóo. Casado tiene un discurso, ha desplegado una narrativa nacional muy poderosa, muy contundente, de ribetes centralizadores, reivindicando de manera permanente y casi obsesiva la bandera nacional, hablando de una lengua común que todos tenemos el derecho y la obligación de conocer. De manera que, si antes con Rajoy, Feijóo se movía cómodo, en un partido absolutamente tecnocrático, vacío de cualquier ideología, ahora yo creo que está incómodo. Y de hecho se le están escuchando declaraciones de cierta incomodidad. Aquí tiene, con perdón, un grano en el culo Pablo Casado. Sí, hombre, claro que lo tiene. No sigas con la escatología. No, la vía escatológica. Yo, de hecho, hace ya unos meses a una figura femenina muy emergente ahora en el partido se lo dije, en el PP. Se lo dije y no voy a decirlo con el contexto. Eso te iba a decir, no me digas lo que... Porque eso no se debe hacer, pero vamos, yo creo que en el PP hay muchísima gente que sabe que los famosos varones, que tela, otro tema de la terminología, los varones, manda narices, por no decir otra cosa, ¿no? Que todavía se maneja esa terminología y que guste, en determinados ambientes cursis y ridículos de nuestra sociedad española. Pues muchos varones que son conscientes de que su poder se diluiría si se busca una igualación y un poco dejar aparte la señal de identidad, le pueden hacer mucho daño a Casado. O sea, Casado ahí bien haría en ser muy firme. Pero bueno, Casado tendrá grandes consejeros y no soy yo el más adecuado para decirle nada. Bueno, igual sí. Tú eres ahora una de las personas de cierta influencia en el panorama... Limitada, muy limitada. Pero insisto, yo creo que Feijóo y muchos otros varones, vamos a utilizar su terminología, pues son un verdadero obstáculo. Es un obstáculo y seguramente pues habrá luchas internas que intentarán que Casado no consiga lo que ha enunciado. No sé si será capaz, insisto. Bueno, pues lo dicho, les recomiendo este texto, Feijóo y la regeneración del PP, de Iván Vélez, en eldebate.es, un medio, por cierto, que si no conocen, también les animo a que conozcan, eldebate.es, que escriben plumas, en fin, influyentes, intelectuales de relumbrón, como es el caso de mi amigo Iván Vélez. Mil gracias, Iván. Gracias por los adjetivos esos tan superlativos que utilizas. Y merecidos, por otra parte. Bueno, te has comprometido públicamente con los espectadores de la redacción abierta yo espero venir a presentar la conquista de México a esta redacción. Tienes mi teléfono, en cuanto salga yo te mandaré un mensaje. Y que conste que yo ya he visto es muy importante, saben ustedes, el título de un libro, pero aún más la forma de plasmar gráficamente el título y el contenido. Y hay una portada preciosa. Ya te la han filtrado, entiendo. Me la han filtrado, efectivamente. Me la ha filtrado alguien que tengo por aquí. Una portada preciosa que yo le auguro, no solo por la portada obviamente, le auguro un gran éxito a ese libro. Lo he dicho, Iván, mil gracias. Publicidad, y a la vuelta vamos a hablar de los taxis. Vamos a tener a José Miguel Funes, que es el portavoz de Fede Taxi. Vamos a ver qué demonios está pasando, porque ya es el 8º día de huelga de taxis en la capital de España y hoy además ha tenido que intervenir la policía. Vamos a escuchar la opinión de los taxistas después de la publi. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, la redacción abierta matutina, las 2 menos cuarto de la tarde, la 1 menos cuarto en las Islas Afortunadas, el paraíso en la tierra que son las Islas Canarias, patria chica de nuestro compañero Alejandro Josa Arencibia. Miguel Gutiérrez Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas, tardes ya, en esta redacción abierta de la mañana. Yo antes me he confundido, daba a los espectadores los buenas tardes y eran las 12:30 de la mañana. Bueno, pues ya tenemos por ahí a mi compañero Alejandro Josa Arencibia. Estoy diciendo, Josa, que es la 1 menos cuarto en las Islas Afortunadas, en el paraíso en la tierra, que son las Islas Canarias, patria chica de nuestro compañero Alejandro Josa Arencibia, un lugar fantástico. ¿Tú has estado en Canarias? Yo sí que he estado en Canarias. Está en Canarias, yo he estado en Tenerife. Lanzarote yo. En Lanzarote, yo Tenerife. Bueno, todas son bonitas, todas son bonitas, todas son bonitas. Qué hermosas islas, por algo se llaman las Islas Afortunadas. Tengo entendido que ahora, me decía Josa,
la temperatura media en invierno son alrededor de 20 grados. Alrededor de 20 grados. Ojo. Y me decía otro compañero, Carlos, que también es canario, que él ha pasado más de una noche vieja en la playa. Como si fuera el Caribe. Y sin embargo es España. Bueno, Miguel, creo que tenemos noticias, novedades respecto a lo que está ocurriendo con los taxis, ¿no? Pues sí, Rafa, y es que en el día de hoy los taxis, en esta huelga que llevan ya llevando a cabo durante una serie de días, se han plantado en la Castellana desde esta mañana y la han bloqueado. Y claro, la policía también ha tenido que actuar en cierto momento pues, para despejar lo que es posiblemente la arteria, ¿no?, de esta ciudad que es Madrid. Y ha habido una serie de problemas, pero bueno, vamos a verlo si quieres con imágenes, porque por ejemplo ha habido momentos en que las propias grúas han tenido que retirar a los taxis para despejar la calle. Vamos a ver ese vídeo. Mira, aquí tenemos el tuit. Hartos del taxi se titula. Hartos del taxi. Estos no ven con muy buenos ojos la huelga, al parecer. Sospecho por cuáles son sus dispantías. Dice, me hace gracia el narrador, desfilando taxis montado en grúa al depósito municipal. Vamos a ver ese vídeo. Llevándose la grúa los coches de los taxistas. Iros a tomar por culo, hijos de puta. Venga, todos al depósito municipal. Creo que son tres taxis. Tenemos a José Miguel Fúnez, me están diciendo, Miguel, que es el portavoz de Fedetaxi Madrid. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes. Soy el portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Sí. Hay que felicitar al creador de ese tuit por el respeto que pide él a los demás y sobre todo por el respeto de acordarse de la madre de más de 100.000 profesionales de este país. Esperemos que en algún momento pida disculpas y retroceda ante esos insultos, los cuales creo que son demasiado fuertes hacia un sector que no le debe nada. Vamos a ver otra vez ese tuit al que te refieres, José Miguel, porque que yo recuerde, no dice nada de su madre. Dice, me hace gracia el narrador, desfilando taxis montados en grúa al depósito municipal. Ah, creo, José Miguel, que te refieres al narrador del vídeo, ¿no? Sí, al narrador del vídeo. Desde luego, nuestra crítica también, obviamente, a toda esa alusión que hace a las madres de los taxistas, porque esto no ha lugar. No, pero no os preocupéis. Eso lo único que nos da a entender es que hay gente que es capaz de escribir un tuit, pero no ha sido capaz de llegar a un nivel de educación, el cual en el sector del taxi se ha demostrado en la última semana que desde las asociaciones se ha llamado a la violencia cero y se está consiguiendo llegar a ese momento en el que la razón pueda a la fuerza. La razón pueda a la fuerza. Al margen hecho de esas alusiones absolutamente desafortunadas a las madres de los taxistas, no ha lugar desde luego, nuestra repulsa desde aquí. Al margen de eso, el vídeo reproducía cómo diferentes grúas se llevaban diferentes taxis. ¿Qué ha ocurrido, José Miguel? ¿Estabas tú allí esta mañana, esta madrugada? Bueno, sí, estaba esta mañana, he dormido toda la noche aquí, a eso de las 6 menos cuarto de la mañana nos hemos levantado, hemos bajado a asearnos un poquito y a desayunar, y hemos visto como por Doctor Esquerdo subían decenas de furgonetas de la Policía Nacional. Eran las 6:15 de la mañana y bueno, pues muy claro y muy conciso han hecho ese movimiento esperando justo a las 7, a esa hora matutina en la que abren todas las cadenas de televisión sus telediarios, tanto pues Televisión Española, Antena 3, Telecinco, a las 7 de la mañana se inician para que se vean esas imágenes realmente de qué era lo que querían. Nosotros desde el primer momento hemos dicho violencia cero. Cuando llegue el momento nos tendremos que ir, nos vamos. Hemos llegado de una manera sin violencia y nos vamos a ir de la misma manera. Y de hecho, la orden que hemos mandado a todos los compañeros y los compañeros que estaban en ese momento, porque ha habido muchos pues que se habían ido pues a desayunar o habían pasado por casa para pegarse una ducha. Y bueno, pues esos son los coches, los vehículos que habéis visto que por desgracia pues han montado en grúa porque los compañeros no los teníamos localizados. En esos momentos, José Miguel, ¿en qué punto se encuentra el diálogo, digamos, con la administración para que se escuchen
vuestras demandas? Pues es una pregunta que nosotros no sabemos, es decir, la pelota lleva ya desde el mes de octubre en el tejado de la Comunidad de Madrid y ha sido una comunidad autónoma de las únicas, porque hemos visto como Cataluña ha negociado y ha dialogado para poder regular, hemos visto como Valencia lo está haciendo en estos días para más adelante sacar esta regulación que venga a diferenciar, como siempre ha sido, al sector del taxi desde las VTC, es igual que cualquier otro tipo de sector. Alguien tiene interés en leerse la ley de ordenación de transportes terrestres y mira como hay una diferenciación de los vehículos de carga, hay una diferenciación de los vehículos pesados de viajeros, hay servicios discrecionales, hay servicios regulares urbanos, hay servicios regulares de larga distancia, y todo está regulado, todo está bajo una autorización y tienen que cumplir esas normas. Bueno, estos señores se han impuesto aquí en esta ciudad y en otras 3 o 4 más con una fuerza que le está dando la corrupción que hay dentro de todo esto, porque es corrupción pura y dura. Se va a demostrar poco a poco quién está detrás de todo esto, como venimos denunciando, y bueno, pues nos hemos encontrado con la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular en estos momentos se niega totalmente a hacer una regulación, pero claro, si empezamos a buscar nombres, y apellidos, pues nos podemos encontrar en que esto es una historia de puertas giratorias, y nos podemos encontrar al anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que de ministro ha pasado a ser parte de la empresa NEC, que es una empresa para la implantación de tecnología y telecomunicaciones en las ciudades. Podemos encontrarnos al señor Ildefonso Pastor, que ha sido diputado y senador del Partido Popular de Valladolid, que se ha pasado a Uber. Podemos encontrarnos a uno de los trabajadores del Ministerio de Fomento, que están pasando por aquí ambulancias y todo, lo siento, perdonen. Nada, no se preocupe. Se escucha regular, pero... Nos podemos encontrar al señor Isaac Martín Barbero, que trabajaba en el Ministerio de Fomento con un alto cargo, muy cercano al ministro, el cual está hoy por hoy en Cabify. Podemos encontrarnos a Xavier Cima, que era diputado catalán, marido de Inés Arrimada, que está en Uber. Pues nos podemos encontrar a Rosauro Baró, que es hijo de Amalia González, diputado del Congreso por el Partido Socialista. Podemos encontrarnos a Jaime Castellanos, banquero y cuñado de Emilio Botín, está en Uber y Cabify. O Pedro del Corro, que está en MediaPro y Globomedia, y tiene miles de autorizaciones. Bernardo Hernández, el consejero de Google, acumula miles de VTCs y está en Uber y Cabify. Es decir, esto es lo que está detrás de la verdad del problema del transporte urbano en las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y un largo etcétera, el cual no se quiere acabar porque hay intereses creados detrás de todo esto. Lo que no vamos a permitir que después de ver durante los últimos años telediarios y prensa y vosotros informativos y debates que habéis abierto día a día con un nuevo caso de corrupción, no vamos a permitir que después de perder todo el sector del taxi, dentro de 5 años salga a la luz toda la corrupción que hay detrás del transporte urbano en las ciudades. No lo vamos a permitir porque vamos a luchar para descubrirlo mucho antes. José Miguel, una última pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas de cara a los próximos días? Hoy es la 8ª jornada de huelga. ¿Hay algún viso de abandonarla, de hacerla más intensa? Porque hoy ha ido a más, en tanto que se ha cortado una vía principal de la capital, que es la Castellana, y que además han recibido ustedes la visita solidaria de taxistas de otros lugares de España. ¿Esto va a ir a más o tiene fecha de caducidad? En fin, cuéntenos. La fecha de caducidad la pone la Comunidad de Madrid, en principio. En el hecho de hasta cuándo hay una frase que resume todo, ni un paso atrás. Y creo que nosotros no hemos creado el problema, y nosotros lo único que buscamos es que nos
esto es una trama y realmente invito a, bueno, pues a los tertulianos y a todos los que nos estén oyendo a que las mentiras que políticamente está diciendo ahora mismo el Partido Popular, que he oído declaraciones del señor Casado, he oído declaraciones por parte del señor Garrido, para desmentirlas es mejor que ustedes mismos vayan a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 118/96 del Tribunal Constitucional, y lean cómo ante una demanda en el año 87 por parte de la Generalitat de Cataluña, en la que demandan al Estado por exceso de competencias, el Tribunal Constitucional, en dicho año, en el 96, saca una sentencia en el que anula los artículos del 103 al 118 por exceder competencias según el Estatuto de Autonomías y la propia Constitución española. Estamos hablando del artículo 140 y, no quiero equivocarme, 141, 149.1.21. Es decir, es que no lo decimos nosotros, es que lo dice la Constitución, es que lo dice el Estatuto de Autonomías, es que lo dice los tribunales, es que lo dice el Supremo, lo dice el Constitucional. Es decir, es que esto no es algo que se haya inventado el taxista, es decir, es algo que está intentando encontrar la razón en un bosque en el cual está llena de ramas de corrupción. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cortar todas esas ramas, seguir la línea de la razón y llegar a un momento en el que, con la ayuda de todos vosotros y todo el que quiera informarse sobre este tema, conseguiremos desvelar esta trama de corrupción que hay detrás del transporte urbano de las ciudades. Perfecto, José Miguel, ha quedado meridianamente claro. Seguiremos informando de todo lo que ocurra en este conflicto VTC versus taxi, taxis versus VTC, y lo que espero es que se llegue a un acuerdo lo más rápido posible por el bien de ustedes, por el bien de los vehículos VTC y sobre todo por el bien de los madrileños, que son en última instancia los que están sufriendo parte de las consecuencias del conflicto. José Miguel, ha sido un placer, mil gracias. Muchas gracias a vosotros y lo único que pido, por favor, es que todo el que quiera entrar en debate con el conflicto del taxi, por favor, estamos recibiendo llamadas y mensajes de compañeros que este conflicto no lo hemos creado nosotros, que este conflicto lo ha creado la Administración, que la Administración nos está intentando echar a la prensa y a la ciudadanía encima y que estamos llegando a un momento en el que estamos recibiendo mensajes de compañeros porque hoy por hoy está habiendo hasta acoso en los colegios a los hijos de los taxistas. Queda dicho. José Miguel, ha sido un placer. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Rafa, damos el salto ahora a la crónica política y es que tenemos una serie de encuestas, una del diario El ABC y otra del diario La Razón. Vamos a empezar con la del ABC, a ver si la podemos ver y la comentamos. Diario ABC. Sí. Fíjate ahí, Rafa, ahí la tenemos, la encuesta de las elecciones generales, en la que tenemos que, fíjate, lo que vemos en pequeñito es lo que tenemos ahora mismo en el Congreso, con el Partido Popular por delante, bastante holgadamente con respecto al Partido Socialista, con Podemos, con Ciudadanos, y fíjate cómo se quedaría el espectro político según esta última encuesta, que pondría al Partido Socialista en primera posición con 111 escaños, segundo lugar el Partido Popular con 97, sería una caída bestial, desde los 137, con Ciudadanos que subiría a 61, Podemos caería bastante más de la mitad con 31 y finalmente Vox, que de tener 0 pasaría a 23. Pero bueno, veamos... Casi el 10% del electorado. Esta es la del diario ABC. La de La Razón la vamos a ver después de la publicidad, si te parece, Raquel. La del diario que dirige Paco Maruenda, del grupo Planeta, la vamos a ver ya directamente con un compañero periodista del diario Periodista Digital, Luis Valcarce, que, en fin, viene con algunas novedades. Miguel Gutiérrez Pérez, ha sido muchas gracias, Rafa. Como siempre, mil gracias, publicidad, y a la vuelta, como digo, Luis Valcarce de Periodista Digital. Vamos a seguir analizando toda esta actualidad para ustedes. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2:03 de la tarde en la península, la 1:03 en las Islas Canarias. Vamos a tener inmediatamente a Luis Valcarce, periodista digital, para seguir analizando la actualidad, porque aún tenemos que hablar de Venezuela. Saben ustedes que el país ahora mismo debe ser una hora muy temprana de la mañana y afronta una nueva jornada convulsa. Está el ejército ahora mismo, en fin, recibiendo prisiones desde el lado chavista y desde el lado
de Juan Guaidó, de los vencedores de la presidencia legítima de Venezuela. Vamos a ver también un vídeo de Cataluña, en el pueblo, en la localidad natal de Carles Puigdemont, de Amer, en Gerona, en la Gerona Profunda, cómo se descuelga un cartel con la cara de Puigdemont, que a juicio de algunos tiene ciertas reminiscencias de los años 30, con ese idolatrar a los líderes, que, en fin, van a poder ustedes comprobar que les recordarán algunas películas del centro de Europa en los años 30. Bueno, pasamos ya, sin más dilación, a presentar a Luis Valcarce. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un placer. ¿Cómo estás? Bueno, quería preguntarte, en primer lugar, por las encuestas que hemos conocido hoy del diario ABC, GAT3, Narciso Michavila. Además, es una empresa demoscópica que se las da, probablemente con razón, de ser de las que más se ajustan a lo que luego acaba ocurriendo cuando se convocan elecciones reales. Vamos a volver a ver esa encuesta de GAT3 y me das tus opiniones, Luis, a ver qué te parece. Abajo, ya saben ustedes, la media luna correspondiente al actual estado de las cosas en las Cortes españolas. Arriba, lo que anunciarían hoy las urnas caso de que los españoles fuéramos llamados a ellas. Ya lo hemos comentado con nuestro compañero Miguel, pero ¿a ti qué te parece, Luis? ¿Lo ves factible? ¿Ves verosímil esta apuesta demoscópica? Sí, a mí no me sorprende. La entrada de Vox es sorprendente, es una entrada muy fuerte, pero hay que recordar que también Podemos en su momento también entró en el 2016, si mal no recuerdo, con 71 escaños. La caída de Podemos también llama mucho la atención. Vamos a ver, en el caso de Vox estamos hablando, en la encuesta de ABC y La Razón creo que están de acuerdo en darle unos 2 millones de votos, que para un partido que hace unos meses era la nada es absolutamente espectacular. Y la caída de Podemos, yo no sé, no recuerdo cuándo están hechas estas encuestas. Recoge la crisis de Rejón. Pues mira el resultado. O sea, recoge la crisis de Rejón, todavía faltaba la dimisión de Espinar. Sí. Pues mira, yo le llamaría la encuesta del casoplón, la encuesta de Villa Tinaja. 31, Unidos Podemos se queda en 31 escaños. Prácticamente nada, la marca Podemos es una marca en descomposición. El Partido Socialista se iría a 111, lo cual ya le llevaría a lo que era en tiempo de Rubalcaba. ¿Te acuerdas que Rubalcaba lo dejó en 110? Bueno, es una encuesta que en ese sentido generosa para el desastre de gobierno que está haciendo Pedro Sánchez. Y a Ciudadanos le deja en 61, lo cual tampoco está mal, teniendo en cuenta que duplicaría los escaños que tiene ahora. Lo que sí, fíjate el dato del Partido Popular. El Partido Popular estaría por debajo de los 100. Yo creo que sería la primera vez que el Partido Popular baja ese umbral. De los 100 escaños. Y sí se nota que ahí Ciudadanos y Vox hacen bastante pupa en el partido de Pablo Casado. Vamos con la encuesta del diario La Razón. También hoy, el lunes, publica una encuesta, el diario del Grupo Planeta. No es demasiado diferente a la de GAT3. El Partido Socialista sigue siendo el primero, el Partido Popular el segundo, además casi con la misma horquilla, 98-100 diputados, Ciudadanos en tercer lugar, y Podemos, el desplome, es menor que lo que prevé Michavila en GAT3. Sí, lo que pasa es que yo aquí veo un poco también de cocina por parte de La Razón, que es un periódico que sí ha jugado muy en contra de Vox. Y más a favor del Partido Popular, con lo cual esos 20 escaños a mí me saben a poco. Las dos encuestas también lo que vienen a decir es que el Partido Socialista no va a poder seguir gobernando, es decir, de alguna manera a través de pactos ya el centro derecha se podría hacer con el poder, lo cual es un mensaje a Pedro Sánchez de que va a intentar alargar toda su ocupación ocupación con K, por supuesto, ocupación en la Moncloa por muchísimo tiempo, ¿no? No hemos podido hablar, tú, Luis, hace tiempo que no hablamos y desde que no hablamos se ha producido un fenómeno en la política española que es el fenómeno llamado el fenómeno Vox. Estamos hablando con cierta naturalidad de que un partido irrumpe en las Cortes con casi un 10% de voto. Yo tengo para mí que será aún más. Sí. Yo no sé si existen precedentes para un fenómeno político de esta envergadura en nuestro país. Sí, apareció Podemos, pero claro, Podemos nace de unas elecciones europeas y con todo el establishment mediático a favor. Lo de Vox nace en un parlamento autonómico
cuyas trabas para lograr representación son mucho mayores que en unas elecciones europeas, y con, por un lado, la indiferencia absoluta de algunos medios de comunicación y, por otros, la hostilidad más salvaje que yo haya visto nunca contra un partido político. Y en estas circunstancias, Vox nace y obtiene del orden de 20-25 escaños en el Congreso. ¿Qué te parece a ti el fenómeno? Sí, está bien, coincido bastante con la descripción que haces, en el sentido de que las condiciones no eran las mismas, las condiciones en las cuales Podemos se hizo con el poder eran muy diferentes, tenía todo el viento a partir de que sacan los 5 escaños en las europeas. Parece que al Partido Popular de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santa María le gustaba la idea de hacerle un sándwich. Recordarán las palabras de Mauricio Casals cuando decía hay que hacerle un vaya sándwich que le estamos haciendo el PSOE, ¿no? Con Podemos en los medios de comunicación. Qué bien se está portando García Ferreras. Pues esas eran palabras de Casals en la 3 Media. Eso quería decir que Podemos iba a contar con el viento mediático a favor. Ese viento mediático a favor no lo tiene Vox, aunque todo lo que toca a Vox hace disparar el precio del pan, hace subir las encuestas, hace subir las audiencias en televisión. Y también las televisiones ahora están modulando su discurso contra Vox porque saben que le es perjudicial, saben que ir contra Vox al final les hace perder audiencia, y ya hemos visto en los dos grandes grupos mediáticos cómo han tenido que modular su discurso y sus ataques contra Vox. Bueno, y una cosa más, en relación a lo que decías del surgimiento, si recordaba, es verdad, Podemos en el 2016, la irrupción es entre 70, al final se quedaron creo que en 69 escaños, pero no sé, yo también pienso que Vox puede ser, la irrupción puede ser mayor que esos 20, 23, ¿eh? Yo también Desde luego, yo doy por consumado el sorpaso a Podemos, y más con el desmoronamiento de Podemos, que han visto ustedes que estas dos encuestas reflejan a Podemos como una unidad. Muy probablemente cuando vayamos a elecciones Podemos no será 1, será 2 o 3, porque Izquierda Unida irá por su cuenta, muy probablemente, y porque el partido de Rejón se llame ahora España, Más España, que dudo que se llame así, en Madrid se llamará Más Madrid. Se llamará Más Venezuela, se llamará Más Venezuela. Más Venezuela, sí, vamos a hablar de Venezuela. 3 comidas diarias se llamará. Quiero, antes de pasar a Venezuela, que veas, en realidad es una anécdota, este vídeo al que me refería, pero tremendamente reveladora de un estado de cosas en la comunidad autónoma catalana. Van a ver cómo se desplegaban las esvásticas y la simbología nazi en la Alemania de los años 30, se despliega la cara, el rostro del líder en su lugar de nacimiento. No estoy diciendo con esto en absoluto que el separatismo tenga carácter filonazi, pero sí que la propaganda, el culto al líder, el mesianismo, viene a ser el mismo. Y esto es peligroso. Vean esta imagen. No usar render. Es verdad, no. Yo creo que los nazis tenían, incluso eran más ingeniosos, hasta eso lo sabían hacer mejor. Bromas aparte, si quieren buscar, hay un vídeo en el cual lo pueden buscar en internet, en el cual ahí se comparan los actos, celebraciones de los nazis, y se comparan con las celebraciones y la estética que hacen los independentistas, y la verdad que las similitudes llaman mucho la atención. También llama mucho la atención cuando los separatistas cantan que las calles serán nuestras, que es una estrofa del himno nacional socialista, del himno del partido de Adolf Hitler. Bueno, casualidades o no, pero las similitudes están ahí y dan muchísimo miedo. Por parte, también hay que decir que ha sido el propio diario La Vanguardia, cuando La Vanguardia quiso disculpar a Torra por sus comentarios racistas, dijeron, bueno, no es que sea un racista, es que es un romántico de los años 30, dijeron, es un separatista. Eso no lo sabía yo, ¿lo dijeron? Eso lo dice, de hecho hay una entrevista donde se lo dicen a Lola García, que es la directora adjunta, y hay una columna también de Rex Juliana. Respetadísima en Madrid esta mujer, ¿eh? Bueno, que ha escrito un libro además que se le ha dado una cancha tremenda a esta mujer. Ha escrito un libro sobre el proceso, en el cual yo he encontrado solamente 3 o 4 líneas en las cuales se critica al gobierno de la Generalitat. Lo demás, la culpa de todo la tiene Mariano Rajoy. Pero Lola García, que era una muy buena columnista, pero luego
al final la ola separatista se la ha llevado también a ella. Estaba más cercana al PSC que a Convergencia, que a Esquerra, que al separatismo puro y duro. Pues al final la obra de Juliana en ese periódico se lo come todo. Y eso es lo que decían de Torra para eso. Luis. Sí, bueno, él diría radiactivo. El término que él utiliza es en sus columnas es radiactivo. Sí. Qué hombre talentoso, qué buen columnista. A mi juicio, no sé qué opinarás tú, pero a mí me parece que hace unos análisis, al margen de que luego acierte o no, pero que da gusto leerle. Es muy respetado desde un punto de vista intelectual, sobre todo en los ambientes de izquierdas en Madrid. Podemos lo tienen como una figura de gran relumbrón intelectual. Sin embargo, es un tipo que como decían de Pujol en los años 80, es un tipo que siembra el odio con palabras amables. Y este tipo ha intoxicado con esa radiactividad, yo creo que a todo el diario del grupo Godó. Quiero que veas otro vídeo, también de Cataluña, que también alguien podría pensar, bueno, es una anécdota, no se puede generalizar. Bien, pero refleja un estado de ánimo. Xavier García Albiol, este fin de semana, el antiguo presidente del Partido Popular de Cataluña, actual candidato a la alcaldía de Badalona. Bueno, pues estuvo junto con su hija de 11 años a ver un espectáculo infantil. Bueno, pues allí se encontró con unos cuantos asistentes maleducados que le insultaron, que le dejaron, que trataron de humillarle delante de su hija, que viendo todo lo ocurrido se puso a llorar. Vean. Es lamentable que algunos separatistas no entiendan la diferencia entre lo público y lo privado, y sobre todo cuando vas con un niño o una niña, en este caso, de 11 años y que empiecen a chillar y a insultar como locos. Me parece que es inadmisible. Me parece que es inadmisible y quiero hacer ese vídeo pues para descargar pues mi indignación, pero también mostrar que a la vez la inmensa mayoría de gente se nos ha acercado, le han dado muchos ánimos a Nadia, que es mi hija, y eso es lo importante. Han visto que más allá pues, de las diferencias políticas que puedan haber, la inmensa mayoría de catalanes, pues esto de montar números cuando uno va con la familia y con niños de 11 años es impresentable. Tan solo os lo quería trasladar. Siguen ocurriendo cosas en Cataluña, está muy lejos la situación de apaciguarse, tal y como quiere hacernos creer el gobierno. Bueno, dirán que son casos aislados, ¿no? Es otro caso aislado más, el enésimo, el número 200 en lo que va en estos últimos meses. La violencia va increyendo. En el caso, Albiol es un tío que está ya curtido, que lamentablemente conoce muy bien cómo se las gastan los separatistas, cómo, eso que decía antes, cómo toman las calles, y tomar las calles es precisamente imponer el terror. Ese es el único lenguaje que tienen los separatistas. Tú decías, hablábamos reciente de las similitudes que hay entre la estética, entre los modos de actuar nazis y los separatistas. Te voy a contar una anécdota. En los años 30, el cineasta preferido de Hitler era Fritz Lang. Fritz Lang es el maestro, bueno, en ese momento uno de los maestros del expresionismo alemán, ¿no? Fritz Lang, su mujer era nazi, y es el autor de Metrópoli. Metrópoli era una película que a los nazis les fascinaba. Y entonces Goebbels le llama para ficharle y decirle que ellos estaban creando el Instituto de Cine del Tercer Reich, como se llamara, y entonces Goebbels le llama a Lang para que lo dirija. A Lang la idea no le apetecía nada, entonces le dice a Goebbels: usted sabe que yo tengo, por el lado de mi madre, tengo familia judía, ¿no? Y Goebbels le dice: no se preocupe, señor Lang, nosotros decidimos quién es judío y quién no. Esa es la forma de trabajar. Esto es exactamente igual, es decir, ellos deciden de quiénes son las calles, ellos deciden quiénes tienen libertad para hacer una vida normal y quiénes no. Si no piensas como ellos, pues lo que tendrás que hacerte es irte, es decir, como miles y miles de ciudadanos del País Vasco y miles de ciudadanos de Cataluña. Esto empezó en los años 80. Y es curioso porque los primeros en darse cuenta de esto fue una parte de la izquierda democrática. Se le acusa muchas veces a la izquierda de no ser patriótica, pero hubo una parte de la izquierda que sí miró antes que la derecha el problema del nacionalismo. Estamos hablando de muchos, de Amando de Miguel, estamos hablando de Espada, luego después fundaron Ciudadanos. Pues eso sí que llamaron la atención sobre lo que estaba pasando. Desde España nadie les hizo ni caso. Es más, el desde España ya has caído en el error desde Madrid.
Desde Madrid, sí, es verdad, desde Madrid. Desde ellos Madrid se refieren a España como un ente ajeno. Desde Madrid nadie les hizo ni cada... Pero es que yo creo que el Estado español ha abandonado a esos ciudadanos, a esos ciudadanos catalanes. Esos ciudadanos catalanes se sienten españoles y su propio país les ha abandonado. Su propio país, no Madrid, su propio país les ha abandonado. Sí, es cierto, es cierto. Vamos a hablar, porque me interesa mucho conocer la opinión de Luis con respecto de Venezuela. Él, en Periodista Digital, es tremendamente hostil con el régimen de Maduro. Todos lo somos, pero quizá por una afinidad o por una hermandad hispanoamericana. Luis, ya lo habrán adivinado por el acento, es de origen porteño, ¿no es así? Sí, sí, sí. Y quizá por eso, en fin, es está más significado en contra del régimen de Venezuela. Pero antes me gustaría que vieras un vídeo más que tiene que ver con Nueva York, que tiene que ver con la aprobación de una ley, supongo que estarás al tanto de ella, una ley en la que el pasado viernes el Estado de Nueva York hacía legal el aborto hasta el día antes del nacimiento. Es decir, 8 meses y 29 días en el Estado de Nueva York. Siempre que la madre alegue algún tipo de problema, esto sería legal. Vamos a ver la celebración de esta ley, los aplausos, las risotadas de algo que yo entiendo que en el futuro miraremos a estos días con desolación y oprobio. Congratulations, congratulations, congratulations. Esto, los expertos dicen que no tendrá un recorrido legal porque en fin, poco se diferencia ya de un asesinato. En fin, estamos a unas horas de que el niño nazca y se puede asesinar, porque además entiendo que la cuestión, y discúlpeme la crudeza, pero una cosa es asesinar o matar o abortar a un feto de unos pocos centímetros y otra cosa es asesinar a un niño de 3,5 kilos. No sé cómo lo harán, ni quiero saberlo. Dios quiera que esto no se lleve a término, pero quería que vieras este vídeo y también me dieras tu opinión. No, a mí me parece terrible, me parece, como coincido contigo, me parece un asesinato. Es decir, solamente en algunos casos extremos, en algunos casos que habría que analizar, podría de alguna manera, tendría que analizar, o sea, decretarlo por ley, dar un permiso para que las mujeres un día antes puedan decir, ¿sabes qué? Me lo he pensado mejor. Y a este me voy a quitar lo que llevo aquí, o sea, te lo quitas, ¿no? Como diciendo, no es una vida, es un muñeco, es una bola de grasa que me la tengo que quitar y ya está, y sigo con mi vida. A mí me parece terrible, me parece desprecio, no solo un asesinato, me parece el desprecio por la vida. Yo creo que si esas mujeres llevaran, si ese vientre fuera de cristal y vieran lo que llevaban dentro, se lo pensarían 2 veces. Vamos a estar atentos a esta noticia para cerciorarnos, en fin, para comprobar y aplaudir en tal caso de que esto finalmente no tiene recorrido legal y de que en los Estados Unidos frenarán esta aberración, como les digo, que ha puesto en marcha el Estado de Nueva York. Y ahora sí, nos quedan unos cuantos minutos, 7, 8 minutos para hablar. Vamos a ir viendo imágenes, Raquel, por favor, de lo que está ocurriendo estos días en Caracas y en toda Venezuela. Saben ustedes que ahora mismo hay un choque de legitimidades. Nicolás Maduro se arroga una legitimidad de origen. Juan Guaidó dice ser el presidente legítimo de Venezuela. Y ahora yo creo, no sé, Luis, si estás de acuerdo conmigo, que la batalla se está dirimiendo en los ejércitos de Venezuela. Es ahí, es ese lugar, es ese estamento, el militar, el castrense, donde se va a desnivelar la balanza, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy difícil porque, o sea, tú tienes dos, vamos a decir, el ejército está dividido, vamos a decir, en dos. Por un lado tienes al soldado raso, al cabo, que está con el pueblo, porque está pasando hambre, está pasando necesidades, no tiene ni para zapatos, lo está pasando realmente mal. Y luego tienes el de la cúpula, el alto jefe militar, el que sale con las medallas, los que han salido ahí a defender a Maduro,
que cada uno de ellos son una multinacional. Si cuentas todo el dinero que tienen en cuentas en Suiza, en propiedades en Estados Unidos, en propiedades en Europa y demás, cada uno de ellos son una multinacional del IBEX. Con lo cual, imagínate las ganas que tienen de abandonar el poder, porque estos están implicados en casos de corrupción, en casos de narcotráfico, se han saqueado Venezuela. Es decir, para que Maduro haya seguido en el poder, ha necesitado a estos tíos que son los que tienen el monopolio de la fuerza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para... Te veo pesimista, Luis. Para cambiar. Bueno, no, estoy haciendo una radiografía de lo que ha pasado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo intuyo que es una solución, fíjate, parecida a la de los narcos, la que hizo Estados Unidos con los narcos. Por ejemplo, dice Estados Unidos, a partir de ahora, vamos a empezar a investigar y a sacar y a poner negro sobre blanco todos los nombres de la cúpula militar y todo lo que se han llevado. Y les vamos a investigar y les vamos a perseguir hasta el último centímetro de sus vidas. Es decir, vamos a llegar hasta ellos y lo vamos a contar todo. Y como dejen Venezuela, ellos o su familia dejen Venezuela, les vamos a capturar. Y aparte, vamos a tener, lo vamos a hacer... Sí, habrá que buscar alguna triquiñuela para llevarlos a las cárceles de Estados Unidos y sean juzgados por Estados Unidos, porque si son juzgados en Venezuela, pues ya te digo que ahí eso está perdido. O sea, ¿tú ves la salida ahí? Yo veo una opción de salida. Es decir, tú no puedes intervenir militarmente, por varias razones. Primero, porque Putin dice que eso no se toca. Con lo cual, si Putin y China están diciendo que ahí no se puede entrar, es que tú puedes ahí generar un conflicto de niveles muy potentes. Entonces, y aparte el gobierno, el venezolano es muy orgulloso, el venezolano no quiere que otras fuerzas una intervención extranjera. Y aparte yo creo que también a eso a Guaidó le restaría legitimidad. Siempre Guaidó sería como el muñeco, el títere que han puesto otras fuerzas extranjeras. Y te hablo que nadie más que yo quizás tiene más ganas de que Guaidó se haga con el poder en Venezuela, ¿no? Pero hay que también analizar esas aristas. Por lo tanto, yo creo que la única solución pasa por hacer algo parecido a lo que se hizo con la DEA, con el narcotráfico. Y digo lo de la DEA porque fíjate que los sobrinos de Maduro, a esos los pillaron con un avión repleto de cocaína y hoy están en una cárcel de Estados Unidos. Con lo cual no es imposible. Es decir, hay un precedente. Si Trump se lo propone y a estos tíos, y el tema sería meterles el miedo en el cuerpo a la cúpula militar y decirles, esto no les va a salir gratis. O desisten, o abandonan las armas, o este es el plan que tenemos para ustedes, ¿no? O vuestra vida a partir de ahora será imposible. Les haremos la vida imposible. Y la otra es asfixiar a Venezuela, como está haciendo Inglaterra, por ejemplo. Fueron a buscar 1.000 millones de euros o de dólares que tenían en oro en el Banco de Inglaterra, y Inglaterra dijo, no, mira, esto se queda aquí. Vete de vuelta que esto se queda aquí. ¿Usted que va a venir aquí a Londres a exigir el dinero venezolano cuando usted no es el presidente legítimo de Venezuela? Es la respuesta que ha dado Londres, efectivamente. Luis Valcarce, ha sido un placer, como siempre, periodista digital, toda tu información, toda tu opinión, y espero que esta no sea la última, es el primer día de esta nueva etapa en la redacción abierta de La Mañana, y espero que no sea, como digo, la última. Déjame recordar que en Periodista Digital fuimos el primer medio que contamos que Venezuela estaba financiando a Podemos. Esto fue en de diciembre del año 2013. Lo contamos en total soledad. Aquí estamos. Periodistadigital.com. Ha sido un placer, como siempre, Luis Valcarce. Ha sido un placer, como siempre. Mil gracias y les espero a ustedes mañana a las 12:30. Saben ustedes que la redacción abierta de la tarde sigue continuando con Javier Torres a partir de las 6:30. Buenas tardes.